Si estás viendo este video es porque seguramente conoces Nirvana, y si conoces Nirvana probablemente conoces Fecal Matter, uno de los primeros proyectos de Kurt Cobain, banda que duró menos de un año, de 1985 a 1986, en el cual grabarían una demo que todos conocemos, Illiteracy Will Prevail, demo caracterizada por tener probablemente de las canciones más pesadas que Kurt pudo haber escrito en toda su vida. Pues obvio, era un adolescente de 18 años en ese tiempo, ambicioso por crear música y tener su propia banda de punk. Pero lo que muchos no saben es que incluso antes de Fecal Matter tuvo otro, entre comillas, proyecto, porque como tal no es una banda, es el título de una demo que Kurt hizo en 1982 de nombre Organized Confusion. Organized Confusion se podría decir que es el primer intento de Kurt de crear su propia música. Realmente no se sabe mucho sobre esta demo, así que abarcaremos todo lo posible en este video. Era diciembre de 1982, navidades vaya, y Marielle, tía de Kurt, y demás familiares viajarían a Aberdeen para pasar las navidades junto con la familia Cobain. Al pasar las navidades, Kurt iría en el viaje de regreso junto con su tía Mary. Viajamos a Aberdeen para la fiesta familiar de Navidad y él nos acompañó en el viaje de regreso. El equipo que Kurt llevó con su tía para grabar su demo fue su guitarra eléctrica, la cual no se sabe cuál fue, pero podría ser un Ibanez Destroyer, una guitarra desconocida de la marca Lindell o su famosa y conocida Univox High Flyer Phase 3, el bajo de su tía Mary, que se desconoce el bajo el cual Kurt usó, y una maleta de color rosa que le pertenecía a su madre. ¿Qué? ¿Leí mal? ¿Maleta rosa? Sí, aquí dice una maleta rosa. Llevó una maleta rosa para que sirviera como percusión. Todo lo que trajo consigo fue su guitarra eléctrica y la vieja maleta rosa de su madre. Su tía le dijo e insistió en que podía usar su máquina de baterías digitales en vez de usar la maleta rosa como percusión, a lo que únicamente Kurt dijo: quiero mantener mi música lo más puro posible. Vació su maleta y me preguntó si tenía baquetas. No pude encontrar mis baquetas viejas, así que fui a la cocina y regresé con un par de cucharas de maderas. ¿Te sirven?, le pregunté. Sí, funcionarán muy bien, asintió Kurt. La grabadora que Kurt usó para esta demo sería una TIAC A2340, este monstruo que estás viendo aquí en pantalla. O sea, solo imagínate la situación. Llegas a casa de tu tía para grabar unas cuantas canciones que ibas escribiendo durante un tiempo en su grabadora, sacas tu guitarra, le pides su bajo y sacas una maleta para usar de percusión. Yo también estaría muy extrañado, sinceramente. Recordemos que Kurt tenía unos 15 años en este tiempo, más o menos. Fascinado por la música punk y tomando en cuenta que vivía en Aberdeen, un pueblo maderero en el que no sucedía absolutamente nada interesante, días completamente grises y lluvias muy a menudo. Él quiso hacer su propia música punk, lo cual se daría cuenta tiempo después que solo hacía música pesada por hacerla pesada, al punto en el que se decepcionaría el conocer la escena punk que le rodeaba al ver que no era lo que él pensaba, pero pues, eso no es tema para este video. Continuando, esta demo se caracteriza por tener guitarras muy distorsionadas, un bajo muy pesado y el sonido de unas cucharas de madera como baquetas y una maleta rosa como percusión. En serio, no es broma, lo digo de verdad. Aquí está la foto de la maleta, que seguramente ya la habré puesto antes, pero aquí está otra vez, la maleta rosada que usó Kurt para la demo. El sonido hueco de la maleta Samsonite y el golpeteo de las cucharas de madera le dieron a la grabación un sonido muy primal, junto con su voz baja y apagada y a veces gritos espeluznantes eran todos los ingredientes para lo que después se convertiría en Nirvana. En 1996 se estrenaría el documental Kurt and Courtney, dirigida por Nick Broomfield. Este documental trata sobre la vida de estos dos individuos, mayormente sobre si la muerte de Kurt fue un suicidio o un asesinato, pero pues este video no habla de esto. Como sea, durante el documental hay un segmento en el que Broomfield entrevista a Marielle, tía de Kurt, en la cual, además de enseñarle cintas donde un Kurt de 2 años está hablando o cantando, Mary le habla sobre otra cinta en la cual Kurt con 15 años grabaría su primera demo. En la entrevista podemos escuchar un pedazo muy corto entre canciones de Kurt golpeando la maleta con las cucharas de madera antes de que Broomfield silenciara el video debido a que Courtney le habría amenazado de acciones legales a Broomfield.
Mary also played Kurt's very first tracks that she had helped him record as a teenager. Yeah, he was like 15 years old when he did this stuff, and he was banging on his suitcase because I asked him, I said, well, or I told him, I said, Kurt, you're totally welcome to use my computer drummer that I have down here. And he says, oh, yuck, I don't want to use a computer. He says, I want to keep my music pure. So he wouldn't let me, or he wouldn't take my offer. Did he record it on that machine too? Yeah, he did. Yeah. Cool. So we can hear a little bit of it here. Do you want? Sure, no, just play it. Just play it. Yeah. Courtney Love has threatened legal action, so I removed the song. Uno de los rumores más conocidos dice que Mary L. quemó la cinta maestra debido a que no quería que Courtney llegara a ella. Esto obviamente es únicamente un rumor y se dice que solamente lo dijo para calmar a Courtney y tratara de dejar ir detrás de la cinta. Tiempo después, mucho tiempo después, en 2015, una persona llamada Chris Wood afirmaría tener una copia de la cinta. Mostró fotos de la copia que él poseía en un post de Twitter, en el que se ve aparte de la cinta Organized Confusion, tendría pistas inéditas de la cinta Fecal Matter. Chris Wood afirma que Mike Ziegler, otro de los miembros importantes de la comunidad de Nirvana, más específicamente en la Nirvana, y Charles R. Cross, autor del libro Heavier Than Heaven, afirmaron que la cinta de Chris Wood es real, a pesar de que la cinta marca que es de agosto del 84, contradiciendo la fecha original de grabación, que se supone que es de diciembre del 82. Actualmente se desconoce si Chris Wood aún posee la copia de la cinta, aunque se ha reportado que intentó vendérsela al Cobain State, pero que retiró su oferta. Actualmente el único tweet que sigue vivo es en el que se muestran fotos de la cinta. Fuera de eso, el link de la supuesta respuesta donde confirman que la cinta es real ha sido eliminado, o por lo menos a mí me da un error al querer abrirlo. En septiembre de 2016, un usuario, ahora eliminado, de Reddit en el subreddit de Nirvana reclamó que tenía un MP3 de la computadora de su tío, pensando que podría ser la demo de Organized Confusion. Este MP3 fue enviado a varios usuarios de aquel tiempo. Varios querían que la demo era real y otros querían que la demo era falsa. Este usuario se dice que siempre decía que no sabía si los audios eran reales o falsos, como forma de evadir de ser acusado de falsificarlos y hacerlos pasar como la demo real. Tiempo después haría otro post en el subreddit de Nirvana que confirmaba que estos audios eran obviamente falsos y que obviamente no era la cinta Organized Confusion. Se dice que estos audios fueron creados por el mismo usuario que aclamaba que no sabía si los audios eran reales o no, cosa que tampoco se sabe si lo decía de verdad o no. Ok, en resumidas cuentas, tenemos una demo en la cual posiblemente solo dos personas tienen acceso, Mary L. y Chris Wood. Una persona ha querido hacer pasar audios falsos como reales, posibles acciones legales contra Nick Brooming, y únicamente 7 segundos se han hecho públicos de esta cinta. ¿Qué podemos sacar de esto? Que posiblemente nunca lleguemos a escuchar esta demo, desafortunadamente. Cosa que espero yo estar equivocado, ya que desde que soy fan de Nirvana y sé de la existencia de esta cinta, me he muerto de curiosidad por escucharla por completo y ver que tenía Kurt en sus ideas musicales 5 años antes de crear Nirvana. Si quieren más videos así, apóyenlos, mucho en serio, apóyenlos. Y sobre eso, ahí se ven.